Elizabeth, how are you? Okay, great. You? I'm excellent as well. So Grace is here with us. Let's see. Hello, Lisbeth. Hello. How are you? Great. What are you drinking? Coffee Coffee. Excellent. Nice. without sugar. Without sugar. Yeah. Great. Excellent. Great. So Nancy is connecting. Hi, Mary. How are you? Hi, Joanne. Hello, teacher. How are you? Hello. I'm great. Hi, Nancy. Ok, bueno, el día de hoy estamos muy contentos, muy felices porque es el aniversario de Yo Soy Teacher. Primero que nada, quiero agradecerles por que están aquí con nosotros hoy. Y bueno, tenemos la charla llamada Cambia tu mente, cambia tu inglés. Y tenemos a la doctora María Eugenia Calzadilla, doctora en educación, coach de hábitos, experta en aprendizaje y también estudiante de Yo Soy Teacher. Aparte, es mi madre y bueno, es una profesora universitaria con más de 30 años de experiencia que nos va a venir a hablar acerca de cómo podemos nosotros establecer un plan de acción, cómo podemos convertirnos en como que en nuestro mejor aliado en ese proceso de aprendizaje, porque al final eso es lo que estamos haciendo día tras día cuando nos conectamos aquí. Yo soy su guía, yo soy su apoyo, yo les digo, mira, vamos, este es el plan de acción que vamos a seguir, pero ¿cómo podemos sacarle provecho a todas esas herramientas que tenemos? Eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. So, let's see. Osvaldo is connecting. Ok. Vamos a establecer. Voy a empezar a compartir yo la. Ok. Are you ready, Maru? Yes. Okay. Go ahead. Hello, everybody. Hello. 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 Estamos aquí, primero que nada, para felicitar al equipo de Yo Soy Teacher por este excelente acompañamiento durante este tiempo, este nuevo aniversario, darles todo lo mejor. Y luego, para compartir algunas consideraciones que nos van a ayudar para cambiar nuestra mentalidad al momento de desarrollarnos como aprendices de una nueva lengua, en este caso del inglés. Cambia tu mente y cambia tu inglés. Entonces vamos a empezar nuestra charla de hoy. Sé que todos nosotros tenemos en este momento el gran reto del aprendizaje del inglés. Muchos son migrantes, otros no lo somos, pero estamos aprendiendo el idioma. Y como todo proceso de aprendizaje, esto supone un nivel de estrés porque es un cambio y debemos adaptarnos a ese cambio. Nuestro cerebro tiene un patrón establecido con respecto al idioma que hablamos, que es el español por lo general. Romper ese patrón para asimilar otro de una lengua extranjera es un proceso de cambio y ahí tenemos que acompañarnos de la mejor manera. Yo soy María Eugenia Calzadilla, soy una educadora transformadora. ¿Por qué? Porque diseño experiencias de aprendizaje que cambian vidas. Luego de 30 años de experiencia en la universidad, me dedico en la actualidad al acompañamiento llamado coaching, mentorías, aprendizaje individualizado para guiar a las personas en procesos de cambio y transformación, cambios de hábitos, de cualquier tipo de hábitos, desarrollo de nuevos patrones de conducta mediante la desarticulación de esos patrones ya instalados por mucho tiempo y que no responden o no generan satisfacción. Eso nos ocurre en este momento a nosotros que somos adultos en proceso de aprendizaje y que no dominamos a cabalidad el inglés. Para algunos con mayor estrés porque tienen la exigencia de que están en un país angloparlante, se están desempeñando en situaciones de trabajo innovadoras que les imponen retos y que por supuesto la exigencia del idioma está atada a mejoras salariales también. Esto impone ciertamente niveles de premura
y la necesidad de tomar acciones, sin que esto deje de ser, por supuesto, un poco estresante. Allí es donde estas herramientas de las cuales vamos a conversar hoy son beneficiosas y vienen totalmente a ser de gran utilidad en este proceso. Entonces, vamos a ver cómo está vinculado al cambio de pensamientos, de emociones, de acciones, e incluso, incluso a acciones concretas, a diseños de un sistema de hábitos que nos pueda conducir a dirigir mejor ese proceso de aprendizaje. Entonces vamos a ver qué traemos hoy en la agenda. Primero que nada, vamos a ver unas pequeñas diferencias entre lo que es el inglés presencial y el inglés online. ¿Qué ha sido el inglés, el aprendizaje de ese inglés tradicional, del cual todos tenemos experiencia, porque en la mayoría de nuestros países, en Latinoamérica, nos dan inglés o bien desde el preescolar, algunos colegios, o bien desde el bachillerato, con un modelo bastante desgastado, tradicional, que no conduce al desarrollo de competencias comunicacionales, ciertamente. Por mucha calidad que tenga el estudiante, ese modelo de enseñanza del inglés está bastante desgastado. Entonces vamos a ver un poquito cómo es ese contraste entre ese inglés presencial tradicional versus el inglés online que, por ejemplo, el modelo de Yo Soy Teacher nos presenta. Luego, en segundo punto, vamos a ver ese contraste entre las creencias limitantes que muchas veces traemos instaladas y no sabemos que están aquí dirigiendo nuestras acciones y unas creencias empoderadoras por las cuales yo los invito a sustituir estas creencias limitantes. Esto es posible, plenamente posible. Por eso la presentación se llama Cambia tu mente y cambia tu inglés. O lo que es lo mismo, cambia tu mente y cambia tu proceso de aprendizaje. ¿Ok? En tercer lugar, vamos a traer algunas herramientas concretas para desarrollar un aprendizaje exitoso. Vamos entonces a abrir esta agenda. En primer lugar, en cuanto al inglés tradicional y al inglés online, tenemos una serie de características y todos recordaremos la rigidez que marcaba la enseñanza en ese inglés tradicional de nuestro bachillerato. Aquellos cuadernos llenos de listas de vocabularios descontextualizados, vocabulario de ropa, vocabulario de comida, pero que jamás podíamos poner en práctica en situaciones reales, contextualizadas. Entonces, esto era simplemente un aprendizaje memorístico, con un fin preciso, pasar la materia, pero hacía el proceso sumamente rígido. El docente te dicta o copia en la pizarra y tú escribes en un cuaderno para después memorizar. Mientras que el inglés online, en el modelo que utiliza, por ejemplo, Yo Soy Teacher, es de gran flexibilidad. ¿Por qué? Porque permite necesariamente contextualizar ese aprendizaje en ese ámbito donde nos estamos moviendo, bien sea a nivel laboral, familiar, ¿ok? Las asignaciones o el proceso de aprendizaje siempre está ligado a un contexto que nos es significativo, donde nosotros vamos a aplicar el idioma. Continúa, Victoria, por favor. Ajá, la falta de atención en las habilidades orales era algo que marcaba o que sigue marcando, porque este modelo sigue en práctica, ese inglés tradicional, estilo el que veíamos en bachillerato. ¿Por qué? Porque si bien el énfasis estaba en copiar vocabularios, listas de verbos, todo en un cuaderno o en un libro de ejercicios también, pues muy poco era el desarrollo de la parte conversacional y la pronunciación, que son las que a fin de cuentas te van a permitir comunicarte en el idioma. Eso se tornaba casi que en un imposible y en un misterio muy grande, que entonces iba haciendo que año tras año a nosotros nos diese como más pánico escénico al momento de hablar en el idioma. Este modelo de inglés tradicional no propiciaba eso, la conversación, la comunicación, el uso de lo aprendido, sino que propiciaba, bueno, el aprendizaje memorístico, como ya lo he dicho. Mientras que el inglés online propicia un enfoque comunicativo con énfasis en la conversación y en la pronunciación.
De manera que a la larga, por la práctica y la repetición contextualizada, vamos desarrollando la habilidad conversacional y también la pronunciación correcta. En tercer lugar, pues de un inglés tradicional enfocado en memorizar para pasar la materia, nosotros hablamos en el inglés online de un aprendizaje altamente significativo. Como les decía, va atado a contextos relevantes, porque de una vez se permite y se favorece la aplicabilidad. Los que participamos recientemente en el One Minute Challenge, podemos ver que las preguntas que hacíamos para los videos eran totalmente situaciones cotidianas. Entonces, a la vez que estás haciendo una asignación, tú estás desarrollando un potencial comunicacional que puedes aplicar en cualquier situación de vida de ser necesario. Entonces, esto es un aprendizaje significativo, no memorístico, ni hecho simplemente con el fin utilitario de pasar la materia y después lo olvidas, sino que al tú darle un contexto de uso cotidiano y significativo, el cerebro ya lo codifica como un patrón de uso frecuente y empiezas a abrir, a desbloquear esa negativa que tiene el cerebro inicialmente a los cambios, pero él entiende, no, esto lo estoy usando en el día a día, no es nada más que hago la tarea, pasé el examen y chao, sino que ahora puedo converso en la clase, pero también converso en el trabajo. Entonces el cerebro lo va tomando en cuenta como algo que a esta persona le interesa, porque nosotros no somos gobernados por la mente, nosotros somos quienes gobernamos a la mente. Entonces, lo que yo le doy a esa mente como alimento relevante que marca mi interés, el cerebro va a abrirse y lo va a direccionar, lo va a buscar, ¿ok? Vamos entonces con la siguiente, por favor. De aquí, de todo esto que he dicho, deriva esa memorización descontextualizada que veíamos en el aprendizaje tradicional del inglés, donde teníamos que aprender, si lo recuerdan, listas de verbos en presente continuo, en pasado, participio pasado. Nos aprendíamos de memoria las 3 formas, las 4 formas de los verbos y los modos de conjugación existentes. Mientras que en este modelo, mucho más contextualizado, relevante y basado en aprendizaje significativo, se contextualiza. El conocimiento tiene un uso que tiene que ver con los intereses particulares del estudiante. Y esto lo hace significativo, lo hace interesante, lo hace atractivo y nos hace querer ir un poco más allá de lo que nos dan como materia para buscar la aplicación, la posible aplicación de ese aprendizaje en situaciones cotidianas. Esa búsqueda del perfeccionismo que caracteriza al modelo tradicional era lo que realmente inhibía esa posibilidad comunicacional. Entonces, ¿dónde demostrábamos ese perfeccionismo? Podíamos sacar 20 en pruebas escritas del idioma, bien sea porque lo aprendíamos de memoria o porque lo comprendíamos. Podíamos desarrollar un buen conocimiento de la gramática a nivel teórico. Pero buscar el perfeccionismo era imposible al momento de hablar porque no se le destinaba a eso un tiempo importante, no era una competencia significativa. ¿Cuáles eran las 2 posibles competencias a desarrollar en este inglés tradicional? La lectura y la escritura del idioma, para aquellos estudiantes aventajados realmente, no para todos siquiera, porque era un modelo tradicional descontextualizado, pero que exigía perfeccionismo. Entonces, para tú ser un buen estudiante de inglés, a juro te tendrías que aprender de memoria los verbos, los vocabularios, de memoria, sin contexto, ¿ves? Y eso genera muchísima frustración. El inglés online, incluso en esta modalidad que nosotros vemos en Yo Soy Teacher, permite no solo la aceptación de errores, sino el aprovechamiento de ellos y del potencial de aprendizaje que el error genera. Lo hemos visto, vuelvo a citar el caso del One Minute Challenge, como no solamente el reto que impone hablar inglés, sino hacerlo delante de una cámara. Es una experiencia retadora, donde tú sabes que te vas a equivocar,
pero aún así lo asumes y lo haces como parte de tu proceso y tú puedes valorar la evolución que vas teniendo del primer video que hiciste el día 1 al último que hiciste. Hay una diferencia porque te vas familiarizando y ya con 15 días de video, tu cerebro ha entendido que esto es algo que a ti te interesa hacer. Entonces, ¿cuál sería el reto allí? Continuar incorporando algo como esto, no como que ya finalizó el One Minute Challenge y ya, sino aprovechar el potencial de aprendizaje que esto nos ha dejado a todos en esta experiencia para incorporarlo, aunque sea retarnos a seguirlo haciendo una vez a la semana, porque ya tenemos un camino andado de 15 días haciendo videos. Entonces, hay estudios que dicen que cuando cultivas un hábito por 21 días, ya se vuelve casi que una necesidad. El cerebro lo pide como un hábito. Nos faltan solamente 6 días, sigámoslo haciendo. Hay otros que inclusive lo recomiendan por 90 días para que ya quede como una práctica totalmente instalada y necesaria en tu vida. 90 días son 3 meses. Entonces sería bueno aprovechar este camino que hemos desarrollado en este plan vacacional interesantísimo que nos propuso Yo Soy Teacher para aprender a ejercitar lo que es ese cambio de la mente, que es de lo que yo quiero realmente hablar aquí hoy. Porque es cierto, el aprendizaje puede ser traumático y puede generar estrés, pero también puede ser una bella experiencia de autoconocimiento, autoexploración y autoacompañamiento, si lo tomamos de la mejor manera, y es la invitación que hoy les hago. Sigamos entonces. Por supuesto, y por último, este aprendizaje tradicional venía marcado por un énfasis total en la figura del docente. El docente traía el conocimiento y o bien lo escribía en la pizarra, o bien ponía un video, o bien dictaba, pero era el docente el que traía el conocimiento. Pocas veces se trasladaba al estudiante, menos en la clase de inglés, la responsabilidad de autogestionar conocimiento y aprendizaje y mostrar el desarrollo de competencias. En el inglés online es casi que un requisito sine qua non. ¿Por qué? Porque tú en estas clases online tienes que hablar, evidenciar que tienes un dominio de ciertas competencias para tú dar testimonio de tu proceso de aprendizaje, que tú has desarrollado autonomía y autorregulación. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy un poco más adelante. Cómo lograr esa autonomía en el aprendizaje y cómo lograr esa autorregulación. Vamos a ver un poco las creencias. Las creencias son verdades que nosotros creemos, no necesariamente la verdad, pero son creencias que nosotros hemos ido fortaleciendo desde la niñez, desde la más temprana infancia hasta este momento, como verdades que comandan y dirigen nuestras vidas. Están aquí en nuestra mente subconsciente. Muchas veces no tenemos idea de que están allí, ni de cómo la adquirimos, pero sabemos que creemos que algo es así. Eso es una creencia, algo en lo que nosotros creemos, muchas veces sin preguntarnos ni siquiera por qué. Como decir creo en Dios y yo no me pregunto ni me cuestiono eso, lo creo. Así es una creencia. Entonces hay creencias que son limitantes porque impiden el desarrollo de todo nuestro potencial. Están instaladas allí y controlan, median, incluso alienan el desarrollo, el potencial de desarrollo que yo puedo tener porque esa creencia me limita, me coarta, me reprime. Y hay creencias empoderadoras porque son esas que me empujan a ir hacia adelante, a ir al siguiente nivel. Aquellas que te dicen, tú sí puedes, dale, dale que tú sí puedes. Entonces vamos a ver una serie de ellas porque ahí nos vamos a ver en muchas reflejados nosotros y vamos a ver qué le podemos poner al lado a esa creencia para empezar a debilitarla. Porque ¿qué sucede? Estas creencias están instaladas en nuestro cerebro años, desde la infancia, quizás por algún mensaje de nuestros padres o por experiencias que vivimos en el colegio. Muchas razones sustentan una creencia. Pero el problema no es que la sustenta, el problema es que ella hace un patrón neuronal y hace que
el cerebro opere casi que en automático, porque es un patrón que tiene años operando y comandando en nuestra mente, generando pensamientos que lo fortalecen, emociones que lo consolidan y acciones que lo ponen en práctica. Entonces, de esos pensamientos, de esas emociones y de esas acciones, deriva la limitación de una creencia llamada creencia limitante. Por eso, de los mismos pensamientos, las mismas emociones y las mismas acciones, debe generarse ese poder que nos lleve a dejar atrás la creencia limitante. Vamos a ver. En relación al aprendizaje del inglés, muchos pensamos que como ya salimos de bachillerato, tengamos la edad que tengamos, somos ya muy mayores para aprender. No, que voy a estar aprendiendo. Como dice el dicho, loro viejo no aprende a hablar. Ya yo no aprendí eso. Ya no me tocó. Al lado de eso, podemos demostrar, incluso con investigaciones avanzadas y recientes, bien sustentadas, que en la medida que crecemos, nuestro cerebro adquiere y desarrolla una mayor neuroplasticidad, una mayor capacidad para aprender. Entonces, si mi cerebro tiene la capacidad de aprender, yo tengo que aprender a desarrollar y a aprovechar para mi bienestar esa capacidad que él tiene allí. Y tengo que leer de neurociencia y de ver cómo yo me conecto con mi cerebro para que él explote para mi beneficio esa gran capacidad de aprendizaje que tenemos. La próxima. No tengo tiempo. Eso es algo que muchos decimos, no, yo no tengo, porque ¿cómo me voy a meter en ese curso? Yo no tengo tiempo, no puedo, yo estoy full, no tengo tiempo. Ay, lo voy a tener que dejar porque no tengo tiempo. No tengo tiempo. Versus crear el tiempo para el inglés que realmente me va a ayudar en mi futuro. Cuando yo soy capaz de comprender por qué y para qué estoy en estas clases de inglés, los beneficios maravillosos que se van a derivar del aprendizaje del inglés y lo voy viendo en mi evolución durante el proceso de aprendizaje, yo puedo motivarme y encontrar el tiempo, porque sabemos bien que cuando algo nos interesa, nos motiva y entendemos por qué lo necesitamos, nosotros buscamos el tiempo, de donde no, aparentemente no existe. Entonces, está esa creencia limitante de no tengo tiempo versus encontrar el tiempo para organizarme y disfrutar de mi aprendizaje del inglés. Esto lo veíamos anteriormente. Tengo que hablarlo perfecto. Eso es algo que nos inhibe bastante. Ay, no sueno ni parecido como suena la profesora. Yo soy teacher, lo habla lindo. A mí no me suena así. Y queremos tratar de que nos suene. Pero bueno, en la práctica lo vamos a ir logrando. Ahora, no tenemos que hablarlo tan lindo y tan perfecto en este momento. Lo importante es que podamos entendernos, comunicarnos. En la medida en que nosotros vamos practicando y queremos hacer más ejercicios, destinamos más y más tiempo, ubicamos y organizamos nuestro plan de acción para estudiar y desarrollar cualidades y competencias apropiadas, pues lo hablaremos mejor, sonará más bonito. Pero lo importante es no autoexigirnos un perfeccionismo que sabemos que ni siquiera cuando aprendimos el castellano fuimos paso a paso desde cero porque éramos unos niños y empezamos hablándolo muy mal, ¿verdad? Pero nos hacíamos entender, nuestros padres nos comprendían, finalmente. Así dijéramos, yo me pongué la ropa. Mi padre sabía o mi madre que yo lo que estaba diciendo era yo me puse la ropa y así íbamos poco a poco. Igual es este proceso, somos como niños en este momento desarrollando competencias, probando a hablar un idioma nuevo y a lograr realmente pensar en un idioma nuevo. Eso es admirable y es maravilloso. Entonces vamos a enfocarlo desde allí. No tengo que hablar perfecto, solo ser capaz de comunicar mi idea. Y bueno, aprender un idioma es un proceso muy complicado. Eso lo podemos ver así. Quizás puede ser visto así, pero realmente es una creencia empoderadora, pero además es una vivencia que sé que muchos compartimos. También puede ser un proceso que disfrutamos, donde nos descubrimos a nosotros mismos haciendo cosas nuevas y alcanzando logros importantes, desarrollando la capacidad de oído
cuando entendemos una canción en inglés, por ejemplo, que nos gusta mucho y que antes no sabíamos lo que decía y ahora nos descubrimos ya logrando hacerlo. Entonces son aspectos importantes que nos permiten disfrutar del proceso de aprendizaje. Aquí vemos entonces esta lista de creencias limitantes versus creencias empoderadoras que nos abren la puerta a otra actitud al momento del aprendizaje del inglés. Vamos entonces con esas herramientas que les traigo hoy y que en mi caso han sido de gran ayuda, y puedo dar fe que las personas con las que desarrollo coaching y mentorías también las aplican, pero claro, no hablamos solo del aprendizaje de otro idioma, son herramientas para un aprendizaje exitoso de todo tipo. Como adultos tenemos la diferencia en cuanto al aprendizaje que tienen los niños, que nos tenemos que hacer responsables de nuestro proceso de aprendizaje. No estamos aquí como en una escuela donde, bueno, nuestro papá nos lleva, paga el colegio, nosotros presentamos el examen, la maestra nos da un resultado. No, nosotros tenemos aquí como adultos responsables que saber para qué nos traemos nosotros mismos a estas clases, qué es lo que buscamos, y eso lo tenemos que determinar. ¿Cuál es el propósito? Ayer el psicólogo nos decía, un plan de acción, desarrollar un plan de acción. Y el plan de acción tiene como punto de partida el propósito. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Cuando yo tengo claro mi por qué, mi para qué, yo entiendo y me motivo, aunque no sea lo que más quiera. Yo le decía en estos días a una de mis consultantes en coaching que ella quiere adelgazar, pero ella tiene un problema, que ella come mucho dulce y se enferma con el dulce, ¿no? Yo le decía, tú te tienes que sacar de la situación que te conduce allá. Entonces te provoca mucho el dulce, ay, porque a las 3 de la tarde es que es rico un dulcito, y bueno, en la noche también es rico un dulcito, y a media mañana también. Entonces cuando te vienes a dar cuenta, dulce, 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 ¿en qué momento estás rebajando o haciendo algo para lograrlo? Entonces yo le decía, llévate, rompe, cambia, cambia. Cuando te da ese auto boicot, en este caso comer dulce, o en nuestro caso no estudiar inglés, no dedicar el tiempo necesario para la práctica, rompe ese estado, rómpelo. Yo a ella le decía, tómate un vaso de agua. Sigues con las ganas de comer dulce, te tomas otro vaso de agua. Ah, todavía tienes más, tómate un tercer vaso de agua. Ya en el tercer vaso se te olvidó el dulce porque está full, no te va a caber ni dulce ni salado, pero además te hidrataste. Entonces es eso, es desarrollar una acción que rompa el esquema de autosaboteo, lo rompa, pero que te dé salud y bienestar, en el caso de ella, ¿no? No es que lo vas a sustituir con algo salado y entonces te va a subir la tensión, no, toma agua. Entonces es esto, no quiero, yo me llevo y me siento, y lo hago agradable, el estudio del inglés. Vamos a grabar videos en TikTok, vamos a poner los filtros, vamos a jugar con esto. O sea, es un juego el aprendizaje cuando lo planteamos de esta manera. Y eso, el hacerlo divertido y el hacerlo contextualizado con herramientas actuales, innovadoras, es lo que nos lleva a querer más y más. ¿Ok? Entonces vamos a ver esas herramientas. Por supuesto, necesitamos motivarnos, necesitamos organizarnos y necesitamos autorregularnos, porque nadie quiere pasar todo el día sentado estudiando inglés cuando lo haces de manera fastidiosa, esa forma tradicional de listas y listas de vocabularios y verbos. Pero si tú te automotivas y entiendes que hay maneras divertidas y los ejercicios que te mandan a hacer en la clase son chéveres, son aplicables a tu contexto, pues puedes experimentar tu aprendizaje de otra forma. Entonces, ¿de qué se trata? De aprender a autogestionar nuestro aprendizaje, de aprender a aprender. Primero que nada, en este camino tenemos que hacer una depuración de esas creencias limitantes que ya veníamos viendo. Tenemos que observarnos, autoobservarnos. ¿Qué me digo a mí mismo cuando me quiero autosabotear en mi estudio del idioma? No, yo no puedo con esto es muy difícil. Ya vamos a ver por allí unas declaraciones y ahí interviene muchísimo nuestro ego y nuestro apego a lo que es la conducta tradicional que hemos mostrado. O sea, el autosaboteo existe y es una manera de afrontar, ¿sí? Entonces yo evado
el aprendizaje porque me da miedo el fracaso, no quiero mostrar que no sé. Entonces, no, hiciste la tarea, no la pude hacer, no tuve tiempo. Y no es eso, sino que me dio miedo afrontarlo. Entonces, si yo voy y digo, voy a ver qué logro aprender, qué entendí y qué no entendí, me voy a observar. Entonces, estoy autogestionando mi aprendizaje, me estoy acompañando a aprender. No lo estoy dejando en responsabilidad del profesor o de otras personas, sino que yo estoy asumiendo. Así no entienda nada, yo lo voy a intentar. Y yo voy a decir qué entendí y qué no entendí. Entonces, es cuando viene ese autorregistro. Ok, depuramos de creencias limitantes. Hagamos el recuento. Depuramos, detectamos qué es lo que yo creo con respecto al aprendizaje del idioma. Me motivo, conozco mi por qué, mi para qué, mi propósito. Yo estoy aquí porque quiero un mejor trabajo. Yo estoy aquí porque quiero ganar más dinero. Yo estoy aprendiendo inglés porque necesito, estoy en un país angloparlante y necesito, hasta para ir a comprar la comida en la esquina, necesito este idioma. Recordarme permanentemente cuál es la motivación que me mueve humanamente a este aprendizaje. Luego pasamos a esta parte de los hábitos de estudio y lo que es la autorregulación. Y vamos a ver que hay muchas formas de acompañarnos a desarrollar estos hábitos para que realmente, aunque estemos absolutamente solos, que no lo estamos porque tenemos una comunidad de aprendizaje de la cual somos miembros, pero cuando estamos solos en la casa, también podemos autoacompañarnos y planificarnos para seguir aprendiendo y poniendo en práctica el idioma, bien sea haciendo los videos, escuchando música en inglés, viendo contenidos en series del idioma. Entonces, es importante eso, cómo yo me expongo a mí misma, sin que esté la profesora o el profesor detrás, a situaciones de aprendizaje y práctica del idioma. Porque con todo el material que nos dan en la clase, nosotros podemos desarrollar prácticas interesantes nosotros en nuestro tiempo de estudio autorregulado, ¿ok? En cuarto lugar, el registro es muy importante. Ese estudio que llamamos estudio independiente, nosotros podemos registrarlo en un diario de aprendizaje, como vamos a ver a continuación, y registrar su duración, su propósito y sus resultados. ¿Qué logré en cada sesión de estudio? Yo hoy estoy estudiando el primer condicional, por ejemplo, y entonces yo hice estos ejercicios, encontré esto y esto, comprendí esto, tengo esta duda. Y ya tú vas registrando un proceso que además de reforzar en ese registrar lo que ya tú has aprendido, también te aclara lo que no has aprendido. Entonces tú te estás acompañando responsablemente en tu aprendizaje. Sigamos. Por último, la presentación de resultados y la valoración. ¿Sí? Que es cuando ya voy de repente a presentar al final del periodo, me toca mostrar las competencias que yo tengo y valorar esas competencias, y ya yo me he venido preparando para hacerlo, entonces yo voy haciendo como pequeños ensayos, que no lo dejo solamente para el momento de la presentación final, sino que yo voy haciendo ensayos que sucesivamente me van aproximando a resultados, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora estas estrategias puestas en la práctica. Primero les traía esta información muy importante que les había dicho ya. La victimización y la procrastinación que nos suelen atacar y agobiar en determinados momentos. Hay momentos en los que queremos soltar la toalla, como dice el dicho, y no queremos saber más de inglés, estamos estresados y decimos, no, me regreso a Venezuela, yo no puedo con esto no es para mí. Son trampas del ego. Y nos ponemos como unas víctimas chiquitas, unas victimitas, diciéndonos a nosotros mismos, porque a mí esto no me puede tocar a mí, esto es demasiado, yo no voy a poder. ¿Y qué ocurre? Nos autosaboteamos. Estoy leyendo en este momento un libro que les recomiendo, que se llama Cuando el tóxico eres tú, y de allí les traigo este material. Él logra en una investigación sintetizar cuáles son, el apellido es Estimateas, creo que es Bernardo Estimateas. Él logra categorizar
las principales trampas que nos tiende el ego, que casi que parecen reales, tanto que nosotros muchas veces no las creemos, y es la mente, el ego, operando allí para regresar a esa zona de confort conocida. Es el cerebro diciéndote, no salgas para allá, no aprendas algo nuevo, quédate aquí, porque lo que conocemos es este pedacito. Aquello es desconocido, eso es un salto al barranco. No te vayas para el barranco, quédate aquí. Entonces el ego nos pone estas trampitas y nos suenan muy coherentes, quedamos muy convencidas, ya vamos a ver algunas aquí, y que se aplican perfectamente al momento de hablar inglés. Por ejemplo, la trampa, las 7, pensar, yo no puedo. No es que yo no puedo aprender esto, yo no puedo. Ese día no nací yo no me llevo con el inglés, yo no puedo. Entonces, ¿cuál es la solución? No autoboicotearse, no autosabotearse, permitirse soñar y saber que si estamos aquí es porque hemos podido. ¿Cuánto hemos dejado atrás? Cada vez que ese yo no puedo sale, ¿cómo lo contrarresto? Recordando cuando sí he podido. De alguna manera pude llegar hasta aquí. De alguna manera me traje y me senté en este curso de inglés. Y de alguna manera estoy grabando los videos todos los días después que decía que nunca en la vida me verían grabando un video. De alguna manera he podido tantas y tantas cosas. Entonces, cuando ese yo no puedo emerge, por este lado yo tengo que sacar, así sea por una oreja, al que le dice como al angelito ese que habla aquí de la conciencia. Está el diablito diciéndote no puedes, no puedes, no puedes, que te hable el otro por este lado. Tú sí puedes, porque acuérdate que tal vez pudiste en la otra también y en esta también. Tienes que tener tu registro ahí de repertorio de cosas que has logrado, porque indudablemente las has logrado. Por ejemplo, esta trampa de pensar, es lo que me tocó en la vida, o no me lo merezco, o yo no tengo nada para dar, yo no tengo nada para dar aquí, yo siento que están hablando todos y a mí me da pena, ojalá que la profesora nunca me pregunte porque yo no tengo nada para decir. Esto es algo típico. Entonces, no autoboicotearnos es desarrollar esa inteligencia social y emocional. Nadie dijo que es sencillo, que es darle un botoncito y ya cambié. No, no, no. Son procesos que requieren perseverancia y requieren disciplina, pero que solamente nosotros somos quienes decidimos empezar con ellos o no, o quedarnos en el mismo modelo. Por supuesto, la mente y el cuerpo van a querer que nos quedemos en el estado de confort conocido, pero depende de esa inquietud. Yo siempre digo que es como un bichito que se nos mete por dentro. Yo quiero más, yo quiero saber, yo quiero aprender, yo me quiero ir del país, yo quiero vivir allá, yo quiero lograr esto, yo sueño, soy una persona con sueños. Entonces, cuando yo le doy cabida a esos sueños y los alimento, seguramente ese bichito que nos brinca por dentro nos va a motivar. Pero ¿qué pasa? Esa motivación que no siempre está al día, no siempre está allí, esa fuerza de voluntad, hay días que está muy poquitica, yo tengo que entender que hay esos días que está poquitica y no tirar la toalla. Ahí es donde el plan de acción, el uso regulado de mi tiempo, el establecimiento de metas de aprendizaje, la organización, a fin de cuentas, de tus procesos de vida, te va a conducir a resultados. Porque si nosotros entrompamos, como dice por ahí, esto, así como vaya viniendo, vamos viendo. Este día me siento en la clase y bueno, yo oigo la clase y después no hago más nada. Ahí no va a producirse aprendizaje alguno. Esa autogestión del aprendizaje en el adulto, y somos todos adultos, nos llama a la palabra responsabilidad. Pero responsabilidad ¿con quién? ¿Con la teacher o con el grupo? No, esa también la tenemos, pero la principal es con nosotros mismos. Entonces, por eso esta invitación y por eso estas herramientas, que yo primero que en otra gente las he puesto en práctica conmigo, en procesos de cambio extremo. Por supuesto, el aprendizaje de otro idioma lo es, pero hablamos también de temas críticos como salir de un país, instalarse en otro, un divorcio, un cambio de vida, esos cambios radicales a los que nos exponemos por voluntad, como es el aprendizaje de este idioma, y que nos exigen, nos demandan día a día más y más de nosotros.
pero lo hacen porque dentro de nosotros está ese potencial, sin duda. Entonces veamos, ahora sí, luego de chequear estas trampas del ego, que las debemos tener presentes porque van a estar ahí sonando en nuestra cabeza eventualmente, veamos cuáles son estas estrategias para alcanzar un estudio autorregulado. ¿Cuáles son esas principales estrategias de autorregulación? Tenemos el autocontrol, también llamada autoevaluación o autorregistro, donde mi sugerencia es tener ese diario de aprendizaje. En ese diario de aprendizaje no solamente voy a registrar cuándo me siento a estudiar, ni para qué y qué resultado tuve. También puedo registrar cómo me sentí, qué emociones tengo en este momento en cuanto al aprendizaje del idioma, qué logros tuve. Mira, por primera vez entré al restaurante tal y pedí mi comida y pagué mi cuenta hablando yo sin necesidad de un intérprete o sin necesidad de explicarme de otra manera. Ya estoy alcanzando autonomía. Ya me estoy logrando comunicar. En mi trabajo conversé con mi jefe o fui a la entrevista laboral y quedé porque me entendieron. Son logros. Entonces, allí en ese diario de aprendizaje, que parece así como una cosa, como una idea, por allá un diario de aprendizaje, no, es lo que nos acompaña. Y les voy a mostrar, yo tengo el mío. Aquí escribo yo en este cuadernito, escribo yo semanalmente cuáles son mis metas, cuáles son mis resultados, y cuando me tengo que andar duro, me ando. Cuando tengo que decir, no lo logré, tengo que reprogramar mejor mi tiempo, planifiqué que iba a tener esta semana tales y tales productos y no los he hecho, y en la medida en que yo estoy sobre mi proceso, también resto tiempo, que es lo más valioso y lo menos que abunda, y lo que no vamos a recuperar jamás, resto tiempo a cosas a las que realmente no tengo que brindárselo. Personas, hábitos, actividades, cosas que no me son relevantes. Pero yo me enfoco en mí y en mi mejoramiento y estoy segura, se los garantizo, que vamos a tener resultados. Sí, vamos a tener resultados cuando nosotros estamos enfocados, acompañándonos en ser mejores cada día, buscando herramientas, buscando estrategias, sí los vamos a tener. Para eso, ese diario de aprendizaje es fundamental. Ahí voy a escribir, ahí voy a organizar, ahí voy a tener el desarrollo de ese proceso de aprendizaje como tal. Ok, una segunda estrategia es esta autoinstrucción, también llamada diálogo interno. Ayer el psicólogo nos hablaba del diálogo interno en un sentido importante. Las afirmaciones que nos acompañan, cómo nos tratamos cuando hablamos con nosotras mismas. Por ejemplo, no es lo mismo si yo me digo, pedazo de bruta, no aprendiste, a que si yo digo, cónchale, estoy en un proceso y he logrado alcanzar tales y tales cosas. Me falta esto. Y lo escribo en mi cuaderno de mi diario. Pero además, el diálogo interno tiene otro uso, que ya es mucho más aplicado al aprendizaje en el caso de los idiomas. Yo puedo establecer el paso a paso de lo que yo necesito en cada contenido para el desarrollo de competencias. Por ejemplo, para yo hacer el primer condicional, yo sé que hay dos cláusulas, hay una primera cláusula que lleva esto. Entonces, en la medida que yo me lo repito y hablo conmigo de esas cosas, mi cerebro lo va repitiendo, lo va internalizando. Y ya cuando yo veo el ejercicio, en mi mente llega la información, porque yo el cerebro es una computadora y yo lo estoy programando. Entonces, en la medida que yo hago de ese proceso de aprendizaje, no un caletre, no una memorización, un diálogo, una conversación. Ahí estamos hablando de autoinstrucción. Yo me estoy acompañando en el proceso de conversar mi aprendizaje sobre determinado contenido del inglés. Y en esa medida yo lo voy comprendiendo, lo voy desmenuzando en partes cada vez más digeribles y así puedo aplicar. Entonces, como ven, siempre está centrado en el propio aprendiz, en el estudiante, en ese que somos cada uno de nosotros cuando estamos solos estudiando inglés. Yo me siento aquí, escribo en mi diario, hago mi plan, establezco lo que voy a estudiar en la semana y me voy acompañando mientras lo voy cumpliendo. Yo me siento aquí, repaso los contenidos y voy diciendo, bueno, mira, paso 1, paso 2, paso 3.
y se los voy diciendo a mi cerebro, como si yo fuese mi propia profesora que me estoy volviendo a explicar la clase. Tenemos la gran ventaja de este inglés online que nos permite repetir la clase cuantas veces sea necesario. Vuelvo a ver la clase si lo creo necesario. Y entonces así yo voy generando una dinámica en mi día a día, una dinámica de aprendizaje autorregulado. ¿Por quién? Pues cuando digo auto es por mí misma, que soy la responsable del proceso. En tercer lugar, el establecimiento de metas. Y aquí les propongo, no sé si ya conocen este esquema, el esquema SMART de redacción de objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos de aprendizaje? Y deben ser los más específicos que ustedes consigan en cada caso, en cada contenido. Plantearse un objetivo específico. ¿Me cuesta tal cosa? Bueno, mi objetivo será en esta semana enfocarme en este aprendizaje en específico. Medible. ¿Cómo va a ser medible el logro de ese objetivo? Cuando luego de haber hecho tantas prácticas, tantos ejercicios, yo pueda ver que en esos ejercicios salí bien, los hice bien, los comprendí, los hice muchas veces, hice otros, busqué más, y realmente es medible y evidenciable que yo ya domino ese contenido. Alcanzable, por supuesto, no puedo ir a las competencias más desarrolladas si no tengo primero las que están antes. El nivel de complejidad es creciente, entonces debe ser alcanzable. Yo debo ir en mi paso a paso, estudiando lo que está antes y cuando ya lo tengo consolidado, paso a lo siguiente. ¿Ok? El objetivo debe ser igual, alcanzable, algo que yo a estas alturas en mi formación y en mi proceso de aprendizaje me pueda plantear como objetivo. Alcanzable. Relevante porque tiene que ser significativo. Y ahí volvemos otra vez a la contextualización. Si tú te planteas un objetivo que tiene que ver con tu realidad, con la superación, con condiciones que te retan, que te movilizan emocionalmente, ese objetivo va a ser relevante y tú lo vas a querer lograr. Ahora, si es un objetivo, como veíamos en el inglés tradicional, para pasar un examen, pues se torna simplemente ese punto allí en el examen, tú haces tu caletre, haces tu ejercicio, pasaste el examen, pero eso lo olvidaste, no forma parte de ti. Tiene que ser relevante. Y por último, en un tiempo definido. Es decir, yo en mi diario tengo mi cuadrito para esta semana. Esta semana yo quiero hacer estas cosas, lograr estos aprendizajes. Entonces, allí yo establezco mis metas y mis objetivos. Semana tras semana es lo aconsejable. Y entonces a lo largo de esa semana yo me acompaño día tras día a ver cómo estoy yo en ese proceso. ¿Ok? Este es un esquema bien sencillo y aplicable, pues. Y por último, el autorrefuerzo. Por supuesto, después que yo veo que he logrado y me he esforzado, pues yo tengo que compensarme a mí. Y esa estructura de recompensas, sobre todo en el adulto, depende de cada persona. ¿Qué es lo que para ti es una recompensa? Puede que sea la recompensa, mira, irte a comer un helado riquísimo, porque has pasado toda una semana estudiando muchísimo, has logrado esto o aquello. Puede que tu recompensa sea ir al cine, puede que sea ir a la playa, depende del nivel de interés, pero que signifique para ti de verdad un premio atractivo. Entonces, que cuando tú evidencies esa evolución en el aprendizaje del idioma, tú te premias, tú te premias. Entonces, esto, por supuesto, es digamos, tiene una larga tradición en la teoría conductista, ¿verdad? Del estímulo y el premio, pero funciona realmente, funciona, porque cuando yo veo resultados en ese cambio de conducta que yo quería alcanzar y yo me premio, pues yo voy a reforzar esa conducta. Entonces, como ven, es un modelo o una propuesta de 4 estrategias que son de diferente corte, algunas más dirigidas a la conducta, algunas más dirigidas a la organización, la autoorganización, otras más dirigidas al cambio de patrones y a dejar de procrastinar, pero sin duda es un conjunto de herramientas donde el protagonista es el estudiante, que asume con una postura responsable y crítica su proceso de aprendizaje. Esto aplica para el inglés y aplica para cualquier circunstancia de vida y es exitoso 100%, se lo garantizo,
cuando lo hacemos así. Hay gente que busca a alguien que los acompañe en el principio del proceso, pero lo normal es que podamos hacerlo solos, podamos llevarnos a lo largo de este camino, por lo menos en esos 3 meses iniciales, hasta que ya se convierte en un hábito. Y es lo ideal en cuanto al inglés, porque va a ser un hábito realmente para nosotros. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos conversando en inglés, leyendo, ya incorporado en nuestro cerebro como una nueva forma de comunicarnos. Y hacia eso vamos. Por favor. Ajá, entonces aquí vemos eso, lo que les decía. Es el conjunto de herramientas. O sea, no me voy a quedar solo con el diario, ni solo con la recompensa, que es lo más sabroso. No, yo tengo que planificar mis metas y mis objetivos, tengo que llevar ese diario, tengo que hacer esa conversación didáctica donde yo me desmenuzo el aprendizaje y lo convierto en algo alcanzable para mí. Y por supuesto tengo que premiarme. Entonces allí yo no solamente estoy ante una estructura, un sistema que me va a crear unos hábitos distintos, sino que le estoy cambiando a mi mente todos los patrones que tradicionalmente traía y que muchas veces son negativos en cuanto al aprendizaje del inglés, o porque tenemos miedo escénico, o porque traemos una mala experiencia de nuestro aprendizaje con el idioma en el bachillerato, o porque en la situación de estrés que estamos por la premura de la adquisición del lenguaje, pues nos sentimos como un poco atropellados, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros desarrollando estas herramientas, tenemos gran parte del camino ganado en cuanto a lo que es perseverancia y disciplina, porque aquí nosotros nos vamos a encontrar repitiendo el día a día esa introducción del inglés como rutina de vida, como modo de vida, y esto nos va a llevar a otros y otros y otros hábitos igualmente exitosos. Ustedes lo van a ver, porque al tener esta estructura, esto les va a dar un enfoque para el resto de las cosas en su vida. Es una manera de aprender, y no solamente aprendemos inglés, aprendemos todos los días en todas las situaciones en las que estamos, con nuestra familia, con nuestras parejas, en el trabajo, en el vecindario, todo es aprendizaje. Entonces, cuando yo me planteo un modelo de aprendizaje autogestionado por mí, no impuesto desde afuera, para mí se vuelve significativo el aprendizaje y empieza a generar transformaciones en mi vida. Entonces, esto es ese modelo de estrategias que les quería traer hoy. De todas maneras, vamos a continuar con la siguiente lámina para ver nosotros qué es lo que tenemos nosotros hoy y dónde entonces podemos agarrarnos ya para empezar a implementar esto. Tenemos una comunidad de aprendizaje consolidada que funciona en diversas plataformas. Tenemos contenido en Zoom, que son nuestras clases, tenemos contenido en Facebook, contenido en Instagram, en TikTok, en YouTube. Ahí tenemos mucho de dónde echar mano en ese proceso autorregulado de estudio. No solamente la clase en Zoom. Nos podemos ayudar viendo los videos, los contenidos que la teacher publica en cualquiera de estas otras plataformas. Y también ayudarnos a través del uso asertivo de nuestras redes sociales, que muchas veces están llenas de contenidos que no conducen a ningún aprendizaje. Yo les voy a contar mi caso. Yo agarré mi teléfono en el Instagram que seguía como a 7,000 personas y empecé a dejar de seguir todo lo que no me reportara aprendizaje. ¿Para qué estoy siguiendo esto? Me lo pregunté 1000 veces. ¿Qué de positivo me trae? Y dejé de seguir. Me bloquearon la cuenta 2 veces. Hasta le escribí un mensaje al señor del Instagram. Mire, no me bloquee porque yo soy dueña de decir qué quiero seguir y qué no. Y de verdad más nunca. Después seguí dejando de seguir. Ahora sigo como a 300 personas solamente, de las cuales 200 son cuentas de inglés. Y dije, no, porque yo paso tiempo en el Instagram, yo me meto en mi Instagram. Entonces, ¿qué quiero yo? Que cuando yo me meta, me aparezca contenido en inglés, para que ese tiempo, porque yo vi también, el teléfono te da esa información. ¿Cuántas horas pasas en la aplicación al día? 3 horas y media. Yo paso 3 horas y media en Instagram y no te das cuenta, porque estás ahí mirando. Entonces, si vas a estar mirando, trata de que te pase contenido que también te sea útil. Entonces, tú vas completando, tú vas en distintas fuentes bebiendo aquello que necesitas para garantizar tu aprendizaje. Entonces, vemos también, además de este uso de las redes sociales,
que las estrategias de aprendizaje, tanto a nivel grupal como individual, son innovadoras, retadoras, actualizadas, contextualizadas. Nosotros hacemos presentaciones al final de cada nivel donde aplicamos ciertamente el contenido de los niveles de inglés que estamos cursando, pero que son como temas contextualizados de interés. ¿Cuál es la película que te gusta? ¿Por qué? O sea, hay un tema que tú vas a desarrollar exhaustivamente poniendo en uso aquel nivel de aprendizaje que ya has alcanzado. También en este modelo de aprendizaje nosotros trabajamos nuestro mindset para ajustar, desechar o crear nuevos patrones, y eso es muy importante, ese trabajo de los patrones mentales para evitar el autosaboteo. Utilizamos el aprendizaje colaborativo, que ocurre, cuando, por ejemplo, nos vamos a esas sesiones individuales en el Zoom que nos mandan a distintas salas para hablar con nuestros compañeros. Ahí hay aprendizaje colaborativo. Tú le dices a él te dice a ti, tú aprendes de lo que él dice, tú copias la respuesta, después la reportas, haces tu reporte speech cuando volvemos todos a la sesión grupal, y ese es aprendizaje colaborativo. Porque de lo que me dice el otro y yo tengo que repetir, lo tengo que escuchar, lo tengo que entender, y ahí estoy aprendiendo, y luego lo tengo que reportar. Entonces, estoy aprendiendo en pequeños grupos, y esta es una de las bases del aprendizaje colaborativo. Por último, aplicamos un modelo de aprendizaje que ya vimos que tiene un fuerte componente comunicacional centrado en el hablar y el aprender a pronunciar. Y esto está altamente personalizado, porque vemos que con cada persona la profesora se detiene, explica, informa, retroalimenta. Entonces esto tiene un alto enfoque constructivista que permite ese desarrollo particular, y que cada uno de nosotros, que somos los estudiantes, vayamos poco a poco dejando esa zona de confort para ir a la siguiente zona, que es nuestro avance, nuestra evolución, nuestro reto, donde nos vemos en un futuro no muy lejano. Entonces tenemos todos estos 5 aspectos que recogen todo este proceso de aprendizaje en Yo Soy Teacher, que nos respaldan y nos apoyan para nosotros montar allí sobre esa base fuerte estas estrategias de aprendizaje autorregulado que les traigo hoy, para que una cosa ayude a la otra. Este proceso de aprendizaje que sale de Yo Soy Teacher con mis estrategias de aprendizaje autorregulado nos conducen sin duda alguna a la creación, al desarrollo de la nueva lengua y del inglés como un hábito en nuestra vida. Que ya no sea una cosa extraña ni que me produce miedo escénico, sino que ya es algo natural plenamente. Pero hace falta las dos cosas. Hace falta esa responsabilidad en la autogestión de mi aprendizaje. Y por último les traigo esto, que fue precisamente una asignación que hicimos, que era un mapa del tesoro de 2003, al comienzo de este año, que nos pedía nuestras referencias en el idioma, cómo queríamos sonar, cómo lo íbamos a aplicar en el trabajo, cómo lo visualizábamos como estilo de vida y cómo dentro de la familia. Entonces, esto es algo que es plenamente realizable, que es relevante y es una muestra de lo que les vengo diciendo. Me imagino que todos lo hicimos o estaremos por hacerlo, pero es una forma de visualizarte en el futuro poniendo en práctica todo lo que les he traído hoy. Entonces, no me queda más que darle las gracias, felicitar nuevamente a Osvaldo y a Victoria por este trabajo impecable que ya cumple un nuevo año, agradecer por esta invitación, esta oportunidad para compartir, y bueno, quedo abierta a sus preguntas y a su participación. Maru, congratulations, nice job, me encantó, increíble. Menos mal que estoy guardando esto, está grabándose, porque esto quedó muy, muy bueno, de verdad. Muchísimas gracias. Creo que esas estrategias, no estoy segurísima que vamos a incluirlas en la metodología, porque esa parte del diálogo interno que conversábamos ayer con José Miguel, ese nuevo enfoque, es algo que funciona mucho. Yo soy de las que habla sola, pero para organizarme, para las cosas que tengo que hacer, como si estuviese hablando con otra persona.
Y Claro, cuando aplicas eso al aprendizaje, es verdad, es como si tú te estás explicando con las mejores palabras que tú quisieras que te explicaran a ti misma, o sea, lo que estás viendo allí. Es una estrategia muy buena, sí. considero que hay que aplicarla, Y ¿ok? muchas veces este diálogo interno nos lleva a descubrir nuevas cosas y nuevas Sí, maneras de aprender más fácilmente incluso. Entonces, hablar sobre eso, claro, por supuesto que todas las afirmaciones positivas, como lo decía ayer José Miguel, y todo ese acompañamiento desde la positividad, de rodearnos de buenas personas, todo eso es muy importante, pero también el diálogo interno con fines didácticos es lo que nos lleva a consolidar en la mente esa transformación, ese cambio, porque ahí estoy pensando en el aprendizaje y en cómo me lo voy a hacer más fácil. sí, sí, sí. Bueno, felicidades por su presentación. En ese sentido, la técnica del diario es muy importante porque de una u otra manera te educas para hablarte a ti mismo. En lo personal, yo aplico eso, trato de hacerlo a diario y junto con las afirmaciones. Me parece que es una herramienta muy poderosa y en mi caso ha sido muy efectivo en cuanto a ser consecuente con lo que se quiere, lograr las metas y por supuesto ir como chequeando esa evolución, eh, ese acercamiento al objetivo te habías trazado. Entonces, en mi caso ha sido muy efectivo y lo recomiendo altamente. Sí, qué bien. Y esta combinación que tú acabas de decir, el diario y las afirmaciones, porque yo en el diario puedo dar cuenta de mi proceso y de lo que estoy viviendo, cómo me estoy sintiendo, y si lo acompaño con una afirmación que viene a la medida, no simplemente afirmaciones porque voy a repetir, no, sino a una afirmación a la que yo le imprimo una emoción porque responde a un contexto que estoy viviendo. Esa combinación diario-afirmación es, bueno, pues infalible, es infalible, porque cuando tú escribes el diario y tú dices, bueno, yo quisiera esto, quisiera aquello, ya tú tienes un estado emocional allí. Entonces le montas la afirmación que responde a eso y la llenas de esa emocionalidad y es casi seguro que no solamente se va a dar así como si fuera una varita mágica, sino que te va a inyectar la fuerza, la voluntad para ir detrás de ese objetivo, porque estás comprometiéndote tú allí. Estás actuando, accionando en positivo en el logro de esos objetivos. Muy bien. Buenísimo. Sí, las afirmaciones son muy poderosas. Mary, Lisbeth, Joanne, Grace, Mrs. Marlin, any question? ¿Alguna cosita que nos quieran compartir? ¿Qué tal les pareció? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan para Maru? No, excelentes recomendaciones, teacher. Ah, great, Grace. Thank you, Great. Grace. You're welcome. Pues a mí me pareció muy bueno también y de verdad que a veces tenemos que como que proponernos las cosas. Pues yo pienso que conmigo misma yo digo, bueno, yo soy bien ordenada, pero me falta mucha disciplina. No tengo disciplina, o sea, en el sentido de que a veces digo, bueno, tengo que hacer esto, pero resulta que, bueno, me lo salto y no lo hago y hago otro paso. Y con respecto al inglés, pues veo que esto es demasiado importante, pues. O sea que hoy esto me pareció muy productivo poder escuchar a, a Maru. De Thank verdad you. que muchas gracias. Claro, y es muy Sí, yo creo importante que que entender que la disciplina, porque a veces nos venden la palabra disciplina y la asociamos negativamente a castigo, cuando por ejemplo, ay, no, vamos a disciplinar a fulanito, entonces era un castigo. Entonces hay otras opciones. Yo uso mucho la perseverancia. En estos días estuve en un taller de meditación donde en vez de decir disciplina, decían felicipline. O sea, la idea es que tú te ayudes con los trucos que se... A mí me encanta la palabra perseverancia porque retrata muy bien de lo que se trata. La disciplina a veces la asociamos negativamente, pero cuando tú perseveras, a ti te suena a que ahí voy otra vez, ahí voy de nuevo hasta que lo logro. Perseverancia es necesariamente sinónimo de disciplina. Y es eso, es llevarte a ti misma, así como yo le digo a esta cliente que tengo de coaching,
tómate el vaso de agua. Ah, ¿todavía quieres otro dulce? Tómate otro vaso de agua. Ya en el tercero no lo vas a querer. Entonces tú lograste tu objetivo hoy. Y es eso, es plantearte hoy, presencia tuya en tu vida hoy. Yo voy a estudiar inglés hoy. Y mañana te lo vuelves a decir, yo voy a estudiar inglés hoy. Y yo voy a avanzar, aunque sea 1 milímetro en mi conocimiento de inglés hoy. Y mañana, ya veremos mañana. Mañana te lo vuelves a decir y lo haces una realidad. Lo acompañas de acción, por supuesto. Pero que tú pretendas que eso solo va a llegar a ti, no. Esta disciplina, si tú ves que la palabra disciplina te choca, porque ahí es donde nosotros tenemos que explorar y ver esas creencias limitantes que las podemos tener. Todos las tenemos. Ellas son una realidad operando aquí en la mente de nosotros. Pero nosotros nos hacemos como caminos alternativos, como pequeños atajos, diseñamos para acompañarnos. Ya tú lo estás diciendo, tengo mucha capacidad para organizarme, pero a veces me autosaboteo y no tengo disciplina. No es que no tienes disciplina, es que debes tener alguna creencia por allí que te bloquea con eso. Entonces tú simplemente, bueno, no lo voy a hacer así como un castigo, sino que yo lo voy a asumir como que hoy voy a lograr esto, mañana, y ahí está el diario para ayudarte y acompañarte. ¿Quién te acompaña mejor que tú misma? Entonces, es algo Correcto. que tú, ya nada más con esa capacidad de orden, que tú me dices que tienes, ya tienes allí gran parte del camino ganado. Y una Ok, cosa muy importante, gracias. esa parte de la depuración que comentabas, eh, a mí lo que me ha servido muchísimo es también seguir, no solamente, o sea, cuentas que me motiven, por ejemplo, claro, hoy en día uno encuentra muchísimas cuentas de motivación, pero comentabas en la parte del inglés, es importante tampoco solo en el inglés, sino bueno, esta cuenta que es de frases motivacionales o de discursos de gente que te motivan para que, porque es cierto, o sea, día a día uno tiene tantas cosas, está el trabajo, la familia, tantas obligaciones que puedo empezar bien, pero a la mitad o 2 días después pasa algo que me rompe esa perseverancia. Entonces, crear como no sé, esa red de apoyo en tus redes sociales. Yo lo que hacía antes muchísimo era meterme, cuando me iba a bañar, ponía discursos de Oprah en inglés. Y eso me ayuda mucho porque por lo menos ella, a mí me gusta cómo habla, lo que habla, todo lo que dice de manifestar y todo eso a mí me gusta. Entonces, claro, cada persona tiene su estilo. Ah, me gusta, por ejemplo, La Roca, el actor, tiene muchos discursos también en YouTube. Entonces, cosas que a lo mejor hay un tiempo, cuando lavamos los platos, cuando vamos a caminar, y te llenas de información que te motive. Entonces eso también es bueno allí, depurar y llenar esas redes o ese tiempo de cosas que te sigan impulsando, como esa gasolina. Sí, y buscar el momento preciso. De repente tú planificas unas horas de estudio para el inglés y si eso no está amarrado a tu verdadera posibilidad, ya por ahí se cae inmediatamente la cosa. Porque de repente yo voy a decir, voy a estudiar todos los días de 3 a 6 de la tarde, por ejemplo. Y resulta que de 3 a 6 me vienen a visitar o de 3 a 6 tengo otra actividad o voy al gimnasio, lo que sea, y voy a ir en contra de lo que ya planifiqué. Entonces, hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana, Coge. que se los recomiendo ampliamente, que habla del potencial tan grande de aprendizaje que hay entre las 5 y las 6 de la mañana. Esa hora, 1 hora al día, yo sé que suena a veces terrible pararse a las 5 de la mañana, pero es un hábito que se puede desarrollar, pues. Pero el libro dice, a esa hora nadie te va a llamar por teléfono, nadie te va a pedir que hagas nada, nadie te va a interrumpir, mira, para que por favor dame atención, nadie, todo el mundo duerme. Y entonces tú estás dedicada, te regalas para ti esa hora de 5 a 6. Incluso el autor propone 20 minutos para la parte de meditación, agradecimiento, oración, 20 minutos para el aprendizaje y 20 minutos para el ejercicio físico. Son 20 minutos nada más, pero que si tú lo haces todos los días, eso te conduce a un resultado. Ya el primer mes lo notas, el segundo mes se nota más, el tercer mes se supernota.
Yo empecé a hacer eso y les garantizo que eso da resultado. No solamente a nivel de esa parte espiritual, que es la más importante porque es con la que empiezas el día, agradeciendo, orando, visualizando, meditando en esos 20 minutos, sino en la de aprendizaje, sentándote esos 20 minutos, que tú logres solamente esos 20 minutos al día para tu aprendizaje, ya es ganancia. Y por supuesto, los 20 minutos de actividad física, que siempre la debemos tener, aunque no tengamos como meta ser atletas o deportistas, pero siempre hay que tener la actividad física porque esa es la que nos recarga con serotonina, dopamina, con todas esas hormonas que después las vamos a necesitar para aprender con ganas, pues, para tener ese estado anímico en alto, bien en alto. Maravilloso. Excelente. Okay, so now we're going to sing Happy Birthday. Quiero que me acompañen. Vamos a ver aquí. Okay, we're almost ready. Si quieren pueden encender tus... What happened? Micrófonos. Okay. Osvaldo está aquí. 1, 2, 3. Happy Happy birthday birthday to to you. you. Happy Happy birthday to birthday. you. Happy birthday, dear teacher. Happy Happy birthday birthday to to you. you. Woohoo. Thank you very much. Bravo, bravo, bravo. Gracias por conectarse. Maru, increíble presentación, de verdad quedó buenísima porque resume unas bases importantísimas para, bueno, como bien lo dices, cualquier aprendizaje. Esto que escuchamos el día de hoy no solamente es para el inglés, cualquier aprendizaje nos invita a autodescubrirnos, conocernos más a nosotros mismos y bueno, eso es lo que hace el proceso de aprendizaje del inglés y si tenemos una buena base, tenemos herramientas y aprendemos también cómo acompañarnos a tener esa perseverancia, pues no solamente el inglés, sino todo lo que queramos obtener en la vida, lo vamos a tener, ¿ok? So, thank you very much. We're going to see each other tomorrow, remember, nos vemos el día de mañana porque retomamos nuestras clases. Okay, Bye. take care. Bye. Bye. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Bye. Bye. Take care.